años. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha realizado 57 publicaciones indexadas, 16 arbitradas y tiene registros en propiedad industrial, patentes y ha sido responsable de varios proyectos. Entre las distinciones y reconocimientos destacan la medalla al mérito académico, el premio en toxicología celular, el premio Alejandrina en ciencia básica en el 2009, el premio a la calidad en ciencia de alimentos SLAN 2012, el primer lugar en proyectos de investigación y el premio Coatlicue 2018 en mujeres en la ciencia. Actualmente es rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, México, a quien cedo el uso de la voz y doy la más cordial bienvenida. Adelante, doctora. Margarita, muchísimas gracias. Muchas gracias. Les saludo a todas y a todos con muchísimo gusto desde Querétaro, México. Y bueno, pues es un gusto que esta modalidad que hoy tenemos nos permita entrar en contacto de forma tan cercana y tan sencilla. Lo cual pues evidentemente es una riqueza para poder llevar a cabo eventos de esta naturaleza y con esta importancia. Vamos a iniciar nuestro panel de socialización de experiencias educativas y comunitarias, el círculo como espacio de confianza y diálogo. Un panel muy importante en donde participarán importantes personalidades en el área. Simplemente para iniciar, decir que hablar de justicia restaurativa pues parte del reconocimiento de que las prácticas punitivas y sancionadoras han tenido en realidad pocos efectos, pocos resultados. Tenemos que voltear hacia la mediación y hacia la práctica restaurativa que nos permita encontrar un camino incluso pues de la reparación y de la prevención mucho más eficientes. Las Naciones Unidas la refieren como una metodología para solucionar problemas que de varias maneras involucra a la víctima, al ofensor, a las redes sociales, a las instituciones judiciales y a la comunidad. De esta forma, la justicia restaurativa se orienta hacia la atención de las necesidades de los protagonistas, directos o indirectos del conflicto, concibe a las personas involucradas como sujetos conscientes y aptos para la toma de decisiones o establecimientos de acuerdos y se orienta a recomponer el tejido social. Es para mí un gusto moderar este panel con este tema tan importante y de esta manera vamos a iniciar, no sin antes mencionar que nuestra dinámica será de 15 minutos de presentación por cada una y cada uno de los panelistas, a quienes me permitiré presentar antes, antes de que cada uno de ustedes inicie, y a los 12 minutos les estaremos informando que quedan 3 minutos de tiempo para que los puedan administrar. Siendo así, iniciamos nuestro panel con Dolores Suárez. Dolores Suárez es mediadora del Poder Judicial de Tucumán, diplomada en Perspectiva y Práctica Profesional Generativa por la Universidad de Manizales, diplomada en Programación Neurolingüística y Coaching por la Universidad Austral, doctorando del Doctorado de Derecho Privado y maestrando de la Maestría en Sociología, becaria de UNICEF. Es profesora adjunta encargada de la materia de nociones de Sociología y Sociología Jurídica. Ha realizado capacitaciones en mediación educativa a más de 7,500 actores educativos y desarrolla proyectos de mediación educativa en distintos establecimientos. Dolores, un gusto, tienes la voz. Muchas gracias, María Teresa. Bueno, muchísimas gracias. Buen día para todos. Y vamos a empezar de lleno con lo que nos toca a cada uno. Sobre todo, muchas gracias, Eleonora. Muchas gracias, Germán. Gracias, María de los Ángeles. A todos los que han participado en esto, porque la verdad es que cada uno va haciendo su aporte y así estamos hoy pudiendo compartir.
Bueno, yo voy a desarrollar las prácticas restaurativas dentro del ámbito educativo. Yo considero que para poder pensar en justicia restaurativa tenemos que pensar en las prácticas que nos pueden llevar a esto. Vamos a ver, lo primero que yo hago es hacerme una pregunta. ¿Qué será que hace que las personas se rebelen con B larga, porque no pueden rebelarse con B corta? Se rebelan y entran en la rebeldía porque no pueden mostrarse. ¿Cómo podemos hacer para pasar de la revelación, de la rebelión a la revelación? Yo en realidad considero que podemos hacerlo con las prácticas restaurativas en el ámbito educativo, y para eso tenemos que recurrir al maestro Maturana. ¿Qué se entiende por educar? Educar es un proceso en el que el niño, la niña, el adolescente o el adulto van viviendo, y a medida que van conviviendo se van transformando, y se van transformando espontáneamente de una manera congruente con el otro. Y no hablo de igualdad, al contrario, hablo de que podamos atender nuestras diferencias y podamos acoplarnos como nos acoplamos en una danza. Pero para eso es necesario que el niño, la niña y adolescente puedan aceptarse y respetarse a sí mismos para que luego puedan respetar al otro. ¿Y cómo vamos a hacer para generar, facilitar, promover tiempos y espacios que permitan circular la palabra, pero también respetar los silencios, que permitan una comunicación a través del diálogo y de la discusión, con un análisis reflexivo de esas acciones que parecen impulsivas y violentas? Cuando pensaba en esto, pensaba en cómo se construye la paz. La paz no es algo que viene dado, se va construyendo pasito por pasito. Y pensaba en esta imagen en una plaza de Berlín, donde los niños pintan la paz. Esto es un rompecabezas del símbolo de la paz, pero sin embargo, aunque no esté completa, todos lo percibimos en tanto y en cuanto estamos trabajando para eso. Pero para eso quiero nutrirme del marco teórico de Galton cuando habla de la propuesta pasológica, de superar esa impotencia interiorizada que tenemos y participar, jugarnos por lo que creemos. Pero para eso hace falta nutrirnos de esperanza. Y esa esperanza se logra con un optimismo inteligente, no con un optimismo naif, sino con un optimismo inteligente que pueda reconstruir los distintos modos de hacer las paces. Cuando hablamos de la justicia restaurativa en el ámbito escolar, esto requiere un cambio de paradigma, requiere pensar cómo vemos la disciplina, qué propósito tiene la disciplina, qué práctica vamos a realizar. Para eso las autoridades tienen que confiar en el facilitador y que los niños, niñas y adolescentes pueden responsabilizarse y que todo el equipo académico puede responsabilizarse. Hace falta hacer un diagnóstico del conflicto sincero en cada unidad académica, y hacen falta políticas públicas que impulsen la mediación educativa, las prácticas restaurativas, los diálogos generativos dentro de la comunidad académica. Podemos ser totalmente restaurativos o podemos ser parcialmente restaurativos, porque a veces la víctima no quiere participar, o a veces no quiere participar el victimario, o a veces tenemos que hacer participar a la familia de uno o el otro. Y vuelvo a recurrir al maestro Maturana. Vamos a hacer uso del lenguajear, de esa conversación reconstructiva que permite diluir el sufrimiento y que permite entrar en conversaciones que puedan reformular la aceptación y el contenido negado. ¿Cuántas veces se niega la violencia? ¿Cuántas veces se niega el conflicto? Empezar a hablarlo ya es empezar a sanarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con preguntas generativas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sentiste en aquel momento?
¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te afectó? ¿Cómo piensas que lo ve la otra parte? ¿Te gustaría saberlo? ¿Podrías hacer algo? Si nosotros estamos trabajando de manera individual, pueden redactar una carta pidiendo disculpas, pueden grabar un video, pueden utilizar una persona que les sirva como nexo, pueden ofrecer un servicio comunitario o en la escuela, o pueden también decirle, voy a desarrollar mis habilidades. Cuando el niño tiene un conflicto con la maestra y le dice, ahora voy a estudiar, ahora voy a preparar mi cuaderno. Esto pasó en Tucumán, mi provincia, la más chiquita del país. La semana pasada, una persona le robó a otra la perra. La persona que había sido víctima puso en todas las redes sociales, hasta que la que había robado le devolvió la perrita con esta carta. ¿Sabes? No sé qué me pasó por la cabeza. Solo vi la perra y la agarré. Te pido 1000 disculpas. Perdón por el mal momento. Es hermosa. Este es un típico ejemplo de práctica restaurativa con una parte. Ahora vamos a entrar a esto del círculo. El círculo es maravilloso, es la figura geométrica perfecta, es flexible, se utiliza evocando la perfección, el infinito, el movimiento, se utiliza para pensar en las redes sociales, en la vida social, en la creatividad. Los círculos son una forma de ser, una forma de relacionarse. Lo hacemos desde que éramos niños, desde que jugábamos a la ronda y nos sentíamos incluidos en un círculo o en otro. Eso viene desde nuestros ancestros. La pieza del diálogo es esa pieza que se va pasando para dar el uso de la palabra. Yo suelo usar esto en alguna de las reuniones o esto en otra reunión. Se va pasando para que cada uno pueda hacer uso de la palabra. Eso marca los tiempos también. Y está el ritual, que es la posibilidad de una canción, de un video, de una narración, de algo que sea motivador para entrar o para salir del círculo. Y están los valores. Los valores son las expresiones positivas de cada cultura. Si estoy haciendo un círculo de diálogo en un club, por ejemplo en un club de rugby, diré, a ver, si golpeas a tu adversario, ¿cómo haces? Bueno, le doy la mano, le pido disculpas, bien. Y si estoy en un lugar donde se profesa un credo, a ver, ¿cómo hacemos para pedir disculpas cuando hacemos algo mal con el otro? Tengo que tomar los valores de la comunidad en la que estoy. Y ahí surge la escucha, la confidencialidad, la honestidad, la transparencia, la comprensión, la paciencia, la alegría. Todo eso, todos esos principios están presentes en el círculo. Y tiene que haber un consenso responsable, donde decimos que vamos a aceptar la decisión que tomemos, pero para eso es necesario que cada uno deje sus prejuicios, deje su propia agenda. Acá les muestro unos círculos con los que trabajo. Ustedes ven la imagen de jardín de 4 años, donde los niños, a través de las emociones, van descubriendo cuáles son sus conflictos. Y así con figuritas como estas, que es el enojo, que es el miedo, que es la tristeza, la levantan y la pegan en las cartulinas que están en el pizarrón. Y los que son de jardín le dicen a la señorita qué es lo que les da miedo. Por ejemplo, les da miedo que no los dejen jugar en el recreo, les da miedo que la señorita les grite, y ellos así van esbozando cuáles son los conflictos que tienen. La otra imagen es un 6º grado, y este 6º grado había tenido un conflicto con la otra división. Entonces acá estamos haciendo un ejercicio de mindfulness, de respiración, para que ellos puedan sacar su enojo y podamos empezar a hablar. Y acá tenemos otro ejercicio que es mi portafolio. Mi portafolio está lleno de tarjetas de emociones. Entonces ellos sacan una emoción como la vergüenza, estamos todos en círculo, y le dicen, cuando vos me haces burla, yo siento que no me querés. Por eso te pido que no me hagas burla. Es decir, siguen la ruta de la comunicación sacando las tarjetas.
Y esto también lo hacemos cuando hay un conflicto específico y vemos qué emoción produjo ese conflicto en cada uno de los miembros del grupo. Este es un círculo de las mamás. Estas mamás pertenecen a un comedor y muchas de ellas tienen hijos en conflicto con la ley penal. Entonces tenemos que trabajar para empoderar a estas mamás porque ellas ya se sienten muy abatidas. En una de las imágenes están trabajando en grupo para que a partir del afiche, cada una, digamos, este equipo, este círculo, va trabajando cómo empoderarse. Y todo eso se hace ¿cómo? Se hace a partir de la filosofía del círculo, donde todo es parte del todo, donde hay una mirada holística, una mirada sistémica, donde no hay esquinas para esconderse y no hace falta esconderse porque confiamos en el otro, donde no hay principio ni final y podemos volver a empezar si es necesario, porque lo que importa es el proceso. También es importante darnos cuenta que todos los puntos de la circunferencia son importantes y la sabiduría está en el círculo. ¿Y cuáles son los principios? Tenemos que saber que todos, absolutamente todos, tienen recursos, son capaces de elegir, son capaces de tomar decisiones y van a trabajar desde todo su ser, desde lo emocional, desde lo intelectual, de lo social, y van a tener en cuenta los recursos que tienen en otras comunidades. Dolores, tres minutitos. Bien, aunque estemos trabajando en la escuela, ¿cuáles son los recursos que tenemos como mamá, como hija, como hermana? Y vamos a hacer que todos se sientan protagonistas para co-crear espacios que den posibilidades a lo emergente, a lo sutil, al detalle, porque ahí está la clave. En los detalles está la clave para resolver el conflicto. ¿Y cómo van a participar? Estando atentos, con atención plena. No pueden estar en 10 plataformas a la vez, por ejemplo, si fuera virtual, sino enfocados, atentos a lo que responde el otro, ver cómo captan, cómo escuchan, poder reflejar los intereses. Acá tenemos un grupo de mediadores haciendo círculos y acá tenemos los docentes desarrollando el proyecto educativo a través de distintos círculos. Acá tenemos practicando el círculo en mi sala de mediación, son alumnos de 6º grado y acá tenemos nuestro primer caso. El primer caso que fue la pelea entre 2 6º grados. Y acá ellos mismos, los de 6º grado, después de esta experiencia participaron en la Feria de Ciencia y resultaron ganadores a nivel provincial. Otra escuela secundaria que también participó. Y por último, ¿cómo cerrar el círculo? Para cerrar el círculo tengo que pensar, ¿hay algo que me gustaría dejar en este círculo? Yo no quiero salir de este círculo sin antes decir que. En este círculo yo aprendí que lo que más me sorprendió, lo que yo me llevo de este círculo, y acá estamos cerrando un círculo. Yo no quiero salir de este círculo sin antes decir que. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias María Teresa por esta coordinación. Acá estamos viendo nuestra salita. Tenemos una sala. Fíjense qué importante la escucha. Y ese equipo que ven atrás son todos los capacitadores, todos los facilitadores de esta escuela que trabajan con círculos. Y cierro con esto. La locura se apodera de todos. La locura de la paz en lugar de la locura de la guerra. La locura de perdonar en lugar de la locura de culpar. La locura de querer ser yo en lugar de la locura de querer que seas como yo. La locura de amar en lugar de la locura de poseer. La locura de ser amado en lugar de la locura de ser poseído. La cordura de sabernos locos en lugar de la locura de creernos cuerdos. Parafraseando a Don Quijote. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolores, por esta excelente exposición.
de reconocernos y de ser parte también de un todo. Y me parece sumamente importante y pues muy motivante igualmente, ¿no? Muy, muy humana. Muchas, muchas gracias, Dolores. Vamos a continuar nuestras exposiciones. Nuestro siguiente panelista, Jan Schmitz. Él es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y máster en Ciencias de las Prácticas Restaurativas del International Institute of Restorative Practice en Estados Unidos. Director y docente del posgrado de experto universitario en prácticas restaurativas de la UDIMA y de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos. Cuenta con más de 25 años de experiencia con adolescentes y familias en situación de riesgo y vulnerabilidad. Jan, el micrófono es tuyo. Gracias, Teresa. Buenos días a todos los oyentes, a los panelistas. Y la verdad, muy contento que Dolores inició y que alentó este interesante congreso, porque creo que mi intervención va a ser muy complementario a lo que acabo de presentar Dolores. Yo lo que quiero, no voy a presentar nada, sino le voy a contar un caso práctico que me pasó hace unos años. Yo suelo dar curso de justicia y práctica restaurativa en distintos lugares, distintos países, y no puedo imaginar dar esos cursos sin hacer también prácticas, entre otros prácticas de círculo, como lo mencionó Dolores, con los practicantes, ¿no? Y fue en España, hace unos años, un instituto educativo que quería crear esa cultura restaurativa dentro de la escuela, ¿no? Y formé a los docentes y directores, y había pedido con anticipación que me gustaría al final de la formación la posibilidad de hacer un círculo, un primer círculo con unos alumnos, y me dieron un grupo de unos 20 alumnos de entre 13 y 15 años. Incluso, con el permiso de ellos, le pedí si 2 profesores que había sido capacitado podía también integrarse en el círculo, y aceptaron directamente, y quería también que esos profesores sean igual como los alumnos, como uno más dentro de esos. Fíjese que los primeros círculos que hacemos no es para abordar temas o problemas o conflictos, sino más bien simplemente para crear comunidad, para conocernos, relacionarnos, ¿no? Entonces había preparado mi círculo, y tengo una técnica que uso mucho, tanto con los adultos como los niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Primero les vi sorprendido que estaba, cuando entré en el salón, que estaba en círculo, y un poco curioso, no sabía, porque nunca había hecho ningún círculo antes. Entonces me senté y le pregunté, le saludé, etcétera, y le pregunté si sabía, porque yo estaba aquí, y me dijeron que no tenía ni idea, etcétera. Luego le pregunté si me conocían, y tampoco me conocían. Entonces yo les pregunté si ellos se conocían entre ellos. Y ahí algunos se miraban, hacía que sí, otros era como, porque venían de distintas clases. Y le dijo, bueno, entonces le propongo si... luego le pregunté si ellos me conocían y no me habían visto nunca, no, qué sé. Entonces le propuse un juego diciendo, mire bien, le voy a decir 3 cosas sobre mi persona que aquí nadie normalmente sepa, ¿no? Pero de las 3 cosas que voy a decir, 2 son ciertas y una es falsa. Así que van a tener que encontrar cuál es la falsa. Entonces le digo 3 cosas sobre mí, y tenía que encontrar, ¿no? Y ahí venían votos de la 1, 2 y 3, etc. Y la verdad que participaron muy espontáneamente, le gustaba, etc. Y luego hice diciendo, bueno, a ver si hay 2 o 3 entre ustedes que quieran hacer lo mismo. Y levantan las manos, y hicimos eso durante un tiempito. Y luego entré de nuevo. Mi objetivo era crear un sentido de comunidad, conocernos, relacionarnos, conectarnos, y nada más, no quería más. Y pregunto, hago una primera pregunta y le dice, bueno, a ver si pueden decir un lugar que les gustaría visitar, puede ser una ciudad, un país en el mundo, ¿no? O volver a visitar un lugar que han conocido antes, que les gustó, etcétera, ¿no?
Y ahí no voy a entrar, también usé la presa de diálogo, pero ya Dolores mencionó eso. Y ahí las personas iban de uno en uno pasando la pieza de diálogo, uno hablaba un poco más que otro más calladito, o con voz baja, uno habló de Francia, que le gustaría conocer París, le gusta el francés, otro era Italia porque tenía familia por ahí. Y llegamos a un muchacho que voy a llamar Raúl, un nombre ficticio, y Raúl dice que le gustaría regresar a Costa del Sol. Pero cuando él habla, tartamudeaba, era un problema de tartamudez. Y tartamudeaba, le tomaba ese tiempo, y además como era nervioso era aún más complicado para él. Y un momento que hablaba, lo vi que se paró un poco ahí y mirando enfrente. Y yo miro un poco sobre el costado y veo dos niños que estaban riéndose entre ellos y hablando ahí, ¿no? Y me sorprendió, entonces trato de mirarlo como para decir, por favor, respeto, porque veía que había una conexión entre Raúl, que tartamudeaba, y esos chicos. Y la verdad que sentí como una molestia, una desconcentración de eso, pero siguió el ciclo. Y me concentré en ¿qué hago? Tengo que hacer algo, no puedo dejar eso. Y mientras tanto, los chicos seguían ahí. Y honestamente ya perdía un poco la escucha activa de lo que decía uno, porque me había desconcentrado y sentía que había un problema ahí. Y ya me estaba preparando por la segunda pregunta. Cuando vino esa segunda pregunta, dije, bueno, si de nuevo pasa algo, tengo que intervenir. Y ahí, cuando hice una pregunta, la tercera persona en responder era Raúl. Y empezó de nuevo a tartamudear, y yo directamente miré a esos chicos que estaban de nuevo haciendo lo mismo, conversando, riendo, mirando a Raúl, y dijo, tengo que hacer algo ahorita y parar. Y al momento que iba a intervenir, Raúl se paró y empezó a decir, ya estoy harto que me están riendo de mí cuando hablo, sé que tengo un problema, pero no es una razón. Y habló así como, pero lo increíble es que lo estaba diciendo sin tartamudear, estaba enojadísimo. Los dos chicos que lo miré estaban congeladitos, ni quería mirar a Raúl, como casi temblando. Veía el resto del grupo que estaba sorprendido, pero se salió así Raúl. Y ahí intervine y le dije, la verdad que te felicito, Raúl, es muy importante que tú puedas expresar tu sentimiento, tu pensamiento en ese momento, y aproveché para mirar a todo el grupo y especialmente a esos dos para decirle cómo se sentirían ustedes si mientras hablan o hagan algo se ponen a decir algo o reír, etcétera, de uno y del otro. Y en ese momento pregunté a los chicos que los vi la primera vez hablando entre ellos y que me sorprendió, y le pregunté si querían compartir lo que estaban hablando. Y al mismo tiempo he preguntado a Raúl que cuando tú estabas comentando te vi también un momento impactado, silencioso, mirándolos, y luego retomaste la conversación, ¿no? Pero no hubo realmente respuesta en ese momento. No quise ahondar en ese momento y me fui con la tercera pregunta, que era que digan, como se decían que se conocían más o menos, que digan algo bonito de la persona que está a su lado, ¿no? Y ahí hicieron todos ahí, y cuando Raúl intervino, tartamudeando de nuevo, pero de esos dos chicos nadie intervino, sería de él. Al final pide a Raúl, antes que salga de la sala, y dice, Raúl, ¿me puedes esperar en el patio unos minutos que quiero hablar contigo? Y Raúl dijo, no hay problema, y se salió.
y paré a los dos niños y que quería hablar con ellos. No le voy a decir aún lo que se lo he dicho, pero voy a sacar 3 conclusiones de esta experiencia. La primera es que me ha mostrado nuevamente que los círculos son poderosos y mágicos, son sorprendentes, que realmente permiten de tener conversaciones verdaderas, profundas, ¿no? Y que por supuesto hay que prepararlos, hay que preparar incluso a cosas sorprendentes que puede ocurrir en el círculo. Cuando hacen una pregunta, pensar quizás en qué tipo de respuesta o qué tipo de reacción podríamos tener para quizás anticipar. Segundo, me ha demostrado de nuevo que los niños, niñas, adolescentes, los estudiantes tienen capacidades y habilidades realmente para abordar, gestionar y resolver sus propios conflictos. Pero solo y cuando nosotros, persona facilitadora, confiamos en ellos y creamos las condiciones para que eso pueda ocurrir. Y tercero, conclusiones, es que nosotros, personas facilitadoras, a veces tenemos que romper con la neutralidad. Y ahí me cuestionó mi propia práctica y le diría sinceramente que creo que mi intervención ha sido tardía. Yo tenía que, pienso, romper esa neutralidad cuando veía por primera vez esos dos muchachos hablar entre ellos, riéndose, mirando a Raúl, ver Raúl mirándolos parado. Era el momento de interrumpir y de entrar, pero con cuidado. No era yo apropiarme de la situación, sino más bien crear justamente esas condiciones para llevar a conciencia que algo está pasando. Y probablemente que en el círculo, yo no era el único que había visto eso, quizás otros muchachitos, muchachitas que hacían parte, vio eso, que no le gustó, pero quizás que no sabía qué hacer o qué decir, etc. Y nuestro papel en ese momento quizás es ver que hay esa intervención, ese comportamiento consciente o que lo han hecho por ignorancia, mostrar que ha creado un impacto y lo que tenía que hacer es provocar justamente una toma de conciencia y podía simplemente hacer esas preguntas en ese momento a esos dos muchachos. Mire, los veo reír, hablar entre ustedes quieren compartir lo que están diciendo, y al mismo tiempo decir a Raúl, mira Raúl, te vi también sorprendido, interrumpiendo tu conversación, mirando a esos chicos. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo reaccionas con eso? ¿Hay algo que ¿Ya? quieres decir? Sí, 3 minutitos ya. sí, y ahí termino. Es decir, que cuando nosotros vemos comportamiento o escuchamos cosas que hay un comportamiento opresivo sobre uno o el otro o sobre el grupo, es nuestro papel de intervenir, no para solucionar, sino para provocar justamente ese intercambio. Y si Raúl intervino, rompió, es quizás porque yo como facilitador no he intervenido antes para crear justamente esa conversación entre ellos o crear esa conciencia que había un problema. Lo que termino como última conclusión, creo que esto ha sido un aprendizaje, porque he podido hablar con Raúl antes, cómo se sentía, cómo ha sido para él, tal, pero él al final me dijo, qué bien que he podido finalmente decir eso, hacía tiempo que lo tenían, etcétera, etcétera, ¿no? Y los chicos se dieron cuenta también que su actitud había impactado al otro, que actuaron mal, que quería, y me decían, sí, pido perdón, y les decía, bueno, la verdad que no es a mí que tenía que decir perdón o cambiar. Yo creo que ustedes saben a quién lo tienen que decir, ¿no? Y eso fue bastante interesante porque fue una lección no solamente para Raúl y para los dos muchachos, sino para el grupo entero. Y termino diciendo que en todos ciclos hay cosas que nos sorprenden, que pueden ocurrir. Y por ello, lo importante de preparar los ciclos es una práctica restaurativa formal que hay que preparar, planificar y pensar cuando hacemos nuestra pregunta si está bien formulada, si no puede crear confusión, si puedo tener tal o tal reacción, cómo tendríamos que intervenir y todo eso. Entonces, es un caso práctico que quise compartir con ustedes
y que a mí no termina de aprender en cada ciclo nuevas cosas o nuevas prácticas. Y muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir esa situación. Escribí un artículo sobre esto que lo voy a compartir ahora en el chat. Muchísimas gracias, Jan. No pudo ser mejor el orden de presentaciones, el fundamento y después un ejemplo tan claro. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia en verdad. Continuamos con nuestra siguiente panelista. Silvia Nadalich es licenciada en Trabajo Social, diplomada en Género, capacitadora en el ámbito de violencia de género, coordinadora del área social y coordinadora del grupo de mujeres en situación de violencia de género del Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, en Argentina. Silvia, muchísimas gracias. Bueno, buenos días para todas y todos. En primer lugar, agradecer la invitación, especialmente a Eleonora, que bueno, fue quien nos convocó y nos contactó para estar presente en este congreso. También felicitar por la organización, porque la verdad que, bueno, llevar adelante este congreso en este contexto tan complicado, bueno, creo que se habrá tenido que redoblar todos los esfuerzos, así que felicitaciones a los organizadores también. Vamos a ver si voy a... a ver, voy a pedir disculpas por los... En el día de hoy es la experiencia esta que estamos llevando con el grupo de mujeres de la ciudad de Santa Fe y de localidades aledañas de la ciudad, que tienen como característica común que son mujeres en situación de violencia de género. Resonaba mucho en todo lo que estuvieron diciendo anteriormente, incluso en el precongreso, con esto de los círculos y todo lo que nosotros también vamos bueno, trabajando y abordando con ellas. También decir que la verdad que entramos bastante en tensión por ahí, porque bueno, nosotros como Centro de Asistencia a la Víctima por ahí seguimos con este enfoque victimológico, entonces todo el tiempo tenemos que seguir problematizándonos y bueno, ir viendo, redefiniendo, digamos, los modos de abordaje, y bueno, y ver cómo ir incorporando estas prácticas restaurativas en mujeres que, bueno, que han sido por ahí arrasadas por las violencias sufridas, ¿no? Entonces por ahí, bueno, antes de seguir por ahí queríamos, o antes de entrar en particular al grupo de mujeres, por ahí hacer como una mención, que bueno, con tanto el movimiento de mujeres y las organizaciones de mujeres y feministas han ido logrando un montón de cuestiones en torno a la reparación de derechos, a la protección de las mujeres, y a la superación de las violencias en los distintos ámbitos, ¿no es cierto? Hace poco nosotros acá, bueno, se conmemoró el 4 de junio el movimiento Ni Una Menos, que fue algo que surgió como protesta a los femicidios, ¿no es cierto?, a los recurrentes femicidios que se venían sucediendo. Entonces, en este contexto es que también nosotros vamos trabajando con este grupo de mujeres. También a nivel nacional hay un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y también en la provincia, lo cual nos va dando cuenta también de que, bueno, las cuestiones de género se van jerarquizando cada vez más, y hay también como una confluencia, ¿no? No solo de lo formal estatal, sino también de lo comunitario y de las organizaciones de mujeres, que me parece que esa es también la gran fuerza y la gran potencia que van teniendo, ¿no? Esto lo nombro así rápidamente porque, bueno, es como para por ahí enmarcar un poco nuestra práctica y la tarea con el grupo de mujeres que nosotros hacemos.
También a nivel, bueno, legal han habido una serie de cuestiones, como por ejemplo, incorporar la figura del femicidio, ¿no? Esto ha dado, bueno, ha sido como una, también un avance, ha sido visto como un avance. La ley Brisa, que también implica una reparación económica a las hijas e hijos de víctimas de femicidios. Así que bueno, la ley Micaela, que tiene como función la formación obligatoria para todos los agentes del Estado, de todos los niveles, con lo cual nos parece como importante porque va dando cuenta de como esta cuestión estructural que nosotros le damos a la violencia de género, ¿no? Si bien nosotros en el grupo por ahí abordamos más lo que tiene que ver con la violencia doméstica, ¿no? Pero a medida que vamos trabajando, problematizando cuestiones con ellas, también se van como abriendo y visibilizando otras violencias que sufrimos, digamos, las mujeres en los distintos ámbitos, sea el laboral, sea el obstétrico, ¿no? Entonces esto, bueno, va siendo como un ejercicio dinámico, y creo que lo de las prácticas restaurativas realmente entra porque nosotros, nuestro horizonte realmente no va por lo punitivo, creemos que no es por ahí el camino, por eso siempre nosotros decíamos con Caro, la verdad que depende de cómo consideramos el problema, es así que vamos también orientando las acciones y las intervenciones, ¿no?, de nuestro equipo. Entonces, al decir que la violencia de género es un tema estructural, la verdad que hay que ir como incidiendo y trabajando por los distintos ámbitos. No solo en la atención, sino también en la prevención, en los cambios culturales. Esto a mí me quedó resonando del precongreso, este concepto de la corresponsabilidad, que también, bueno, nos da cuenta de que estas mujeres no fueron sujetas pasivas o víctimas pasivas al pasar por esos distintos episodios, sino que algo también de su crianza, de sus mandatos, de sus modelos, sin duda que también ha operado como para que ellas, hayan estado en esa situación y en ese momento o en esa historia de vida. Por eso que, bueno, justamente en la tarea en el grupo lo que intentamos hacer es eso, es poder remover, digamos, o problematizar esos mandatos y esa pasividad para que ellas puedan protagonizar sus cambios, ¿no? Por eso es que también nosotros, fuimos redefiniendo también, si bien nos llamamos como Centro de Asistencia a la Víctima, este sujeto víctima también lo fuimos redefiniendo, y hoy decimos que trabajamos en realidad con personas que se han visto vulneradas en algunos de sus derechos. Y ahí, bueno, se nos abre el panorama, es decir, no son solo la víctima de delito como el tradicional derecho penal lo establecía, sino que los sujetos de atención, digamos, son, bueno, todo aquel que se reconoce que ha sido vulnerado en sus derechos básicos. Bueno, ahí antes decíamos, por ahí como para mencionar a grandes rasgos, bueno, la ley de protección integral, que seguramente ya la conocen, por lo menos acá en Santa Fe, en Argentina, que está en consonancia con las convenciones internacionales, los tipos y los ámbitos de violencia que reconocen nuestras leyes, me parece que es muy importante, porque bueno, da cuenta de este problema estructural del que hablábamos, ¿no es cierto? Bueno, esto como para dar un pantallazo o poder enmarcar, digamos, la práctica que nosotros desarrollamos con el grupo de mujeres, y que bueno, en este último tiempo también tuvimos la complejidad de, bueno, cómo trabajar en pandemia, ¿no? Donde nos hemos tenido también que flexibilizar y bueno, y adaptar, no solo nosotras como el equipo que coordina, sino también ellas en la convocatoria, bueno, ver la accesibilidad, y bueno, todas estas cuestiones. Pero bueno, pudimos también sobrellevar ese obstáculo en la pandemia, y pudimos continuar con la experiencia del grupo de mujeres. Así que le voy a dar la
Tu micrófono, Caro. Buen día. Bueno, qué placer resonar en tantas palabras, en tantos conceptos, esto de la flexibilidad del círculo, del tejido social, de la reconstrucción, de espacios, de esto de generar la importancia de generar espacios de confianza, de diálogo. Grupal de mujeres en situación de violencia de género, nos gustaría, como para visualizarlo mejor, poder dar cuenta de que este es una instancia que comienza en la institución en donde trabajamos, en el Centro de Asistencia a la Víctima, hace aproximadamente entre 12 y 13 años a implementarse, y hacia adentro del equipo representó también toda una construcción, un movimiento que nos parece interesante enunciarlo, porque está asociado a este movimiento en las formas o en las prácticas más tradicionales y más convencionales de abordaje respecto de algunas problemáticas, que a nosotros nos empezó a hacer ruido justamente por la complejidad de la temática que trabajamos en el campo de las violencias, y porque sentíamos que era importante empezar a incorporar otras alternativas que no estén circunscriptas en sentido estricto a la asistencia o atención clínico-individual, por así decirlo. Entonces empezamos a pensar en la importancia de justamente de la grupalidad, de generar encuentros desde otro lugar, teniendo en cuenta que nosotros dentro como sustrato también metodológico o como enfoque, trabajamos mucho desde la educación popular, en la generación de talleres, en la promoción de la sensibilización, de la capacitación, y en estas herramientas tenían que tener lugar. Así nace el primer grupo de mujeres, que en realidad hubo toda una reconfiguración también del nombre, que esto habla del movimiento del espacio en sí mismo. En un principio lo llamábamos grupo de ayuda mutua, hasta que después, bueno, comprendimos que en realidad no era un espacio que se autogestionaba por las mismas participantes, sino que siempre contaba con la presencia y la coordinación de los profesionales, moderando, co-construyendo. Entonces cobró el nombre que hoy mantiene, que es Grupo de Mujeres en Situación de Violencia de Género, mejor dicho hoy, Grupo Virtual de Mujeres en Situación de Violencia de Género, ayornado al contexto de pandemia. Esta fuerza del nombre también nos parece importante mencionarla en términos de reparación, Claro, y 3 de minutitos. resignificación, porque hablamos... 3 minutos. Perfecto, voy rápido. Hablemos de mujeres en situación de violencia de género, porque esto permite asignarles como un protagonismo, como un lugar mucho más activo respecto de lo transitado o en la resignificación de la propia experiencia. Aquí tenemos muy en cuenta también bueno, algo respecto del enfoque narrativo que permiten esta exteriorización que ellas hacen posible en los intercambios que se generan en el espacio grupal, poder volver a contar lo vivido, pero desde un lugar que nada tiene que ver con el padecimiento. Ellas se empoderan, ellas pueden volver a mirar lo vivido, y en esta autoobservación también hay una construcción, no solo de una conciencia individual, sino que esta conciencia se torna colectiva en el contagio y en la construcción de esta sensación de pertenencia que se configura en el grupo, y también termina siendo una construcción de conciencia comunitaria, porque son las mismas participantes de este espacio grupal las que empiezan a intentar como protagonistas reexplicar su experiencia, llevando o invitando a otras mujeres a que tengan experiencias parecidas o semejantes respecto de su recuperación, ¿no? En esto de la reparación, de la ampliación del conocimiento y de la ampliación de sus derechos. Entonces ellas mismas invitan a otras mujeres, por ejemplo, a participar del espacio grupal. En este sentido, nosotros creemos que
es muy valioso y tiene innumerables beneficios el que sea un espacio de características psicoeducativo y de reflexión, porque justamente la intención es que mueva, que rompa los estereotipos tradicionales, que genere interrogantes, que invite al cuestionamiento, genera entre ellas, que me parece también sumamente valioso en esto de la circularidad, como intercambios muy novedosos que rompen con lo que se vive en las dinámicas de violencia, porque son intercambios igualitarios, de respeto, de confianza, de empatía, empieza a circular la mirada, la voz, el lenguaje, es decir, rompe con esta dinámica de la violencia que está caracterizada con, bueno, por relaciones de dependencia, de exclusión, de anonimato, de silencio, de soledad. En este sentido, el grupo permite justamente, como otro de sus beneficios, la construcción de redes entre ellas, y nosotros como profesionales, redes entre nosotros, ellas y otras instituciones en el afuera. Fíjense, esto nos parece maravilloso en términos de posibilidad, cómo también se puede empezar a abrir, ¿no? este efecto como multiplicador en términos de beneficios. Y hoy, pensando en este contexto de pandemia, la verdad que también nos ha permitido incorporar la creatividad, la flexibilidad, y ha permitido sostener la cercanía, adecuando la práctica a las necesidades de quienes nos consultan a nosotros, en este caso las mujeres, haciendo posible un espacio tan necesario y que ha traído como beneficio incluso otro tipo de continuidad, porque ha roto con barreras u obstáculos que tenían que ver con dificultades de traslado, de costos económicos, de parte de las mujeres, ¿no? A veces para acercarse, por ejemplo, al lugar donde se llevaban adelante los talleres, y hoy nos encontramos que es menos interrumpido y que sostienen una presencia más permanente. Y como para terminar, porque nosotros decimos esto de la narrativa, ¿no? De la posibilidad de volver a contar y a mirar lo que han atravesado desde otro lugar, queremos compartir una producción en esto de volverse protagonistas de la propia historia y de un lugar mucho más activo, una producción de una de las participantes del espacio grupal, que quiso justamente compartir unas líneas, poquitas líneas que escribió, para difundirlo con otras mujeres. Y dice así: no me pidan que me empodere, no me exijan que es ya y ahora, no me digan que yo sola puedo, no me hagan creer que yo soy valiente, porque la mayoría de las veces siento miedo. No me apuren a salir de mi agujero, no me impongan lo que todavía tengo en cómo puedo y quién quiero ser en verdad. Bueno, creemos que estas palabras sintetizan realmente este lugar y este propósito, primero que tiene el espacio y el lugar que empiezan a visibilizar las mujeres respecto de su trayectoria y la construcción en su propia vida. Gracias. Muchas gracias a Silvia y a Caro. Les dimos unos minutitos más porque además son dos y además el tema era por demás importante, interesante y emotivo. Es muy difícil, creo que el tiempo no cuadra a veces con las cosas importantes, así que me parece importante mencionar. No había yo presentado a Carolina, voy a aprovechar para presentarla ahora. Caro es licenciada en psicología, psicoterapeuta y capacitadora en materia de violencia de género. Asimismo, se desempeña como coordinadora del Grupo de Mujeres en Situación de Violencia de Género del Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, en Argentina. Gracias a Silvia y a Vero por compartirnos sus experiencias con respecto a la violencia de género en su práctica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos con nuestra siguiente panelista, Graciela Frías Ojinaga.
Ella es licenciada en Educación y mediadora de conflictos, magíster en Gestión de Conflictos y Mediación por la Universidad de Barcelona, España, y doctoranda del Instituto de Mediación de México. Forma parte del equipo docente del Instituto de Mediación de México. Desarrolla proyectos comunitarios aplicando el modelo Mediación y Cambio Social, del cual es coautora. Graciela, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación a este congreso. Es un gusto, de verdad, compartir este espacio y tener la oportunidad de escuchar experiencias y reflexiones de mis compañeras y compañeros de panel. Además de saludar en la distancia a la cantidad tan grande de personas que en este momento nos acompañan. Cuando hablamos de procesos restaurativos, sumo todo lo que han dicho mis compañeros y pienso también en la posibilidad realmente de entender sucesos difíciles con una perspectiva más humanista. Pienso en respetar las diferencias y en la dignidad en las personas, como ahorita nos comentaban. Pienso en la gran capacidad humana que tenemos y la posibilidad de revinculación, de generar lazos, de integración y de autocomposición. Pienso en sí, en vivir la vida en la diversidad, con lo dulce y con lo amargo, con posibilidades de mejorar. Y es por eso que esta mañana quiero compartir con ustedes una experiencia que me ha parecido por demás interesante y sobre todo gratificante en relación a la mediación entre pares, y me refiero a mediadores familiares y comunitarios entre pares y la incorporación de los procesos restaurativos en la intervención comunitaria que ellos realizan. Por allá del 2011 desarrollamos desde Sentit Nobis, organización que coordino junto con una compañera, Elvia Salazar, y con el apoyo y acompañamiento del Instituto de Mediación, de la Universidad de Sonora y otra serie de organizaciones que se nos han unido, un programa que llamamos Mediación y Cambio Social, con la idea de abonar a la colaboración comunitaria basada en la participación ciudadana con el ejercicio y la promoción del diálogo transformativo. La mediación, las prácticas restaurativas y la co-construcción, ejes rectores de este proyecto, han apoyado, capacitado e invitado a jóvenes y adultos a sanar y reconstruir su propia circunstancia de vida y la de su comunidad. Es decir, se provocó la intervención de los propios ciudadanos por y para su comunidad. La idea consistió en que las comunidades adquirieran una actitud proactiva, que les diera autonomía, que se fomentara la interdependencia y por lo tanto que la interacción fuera mucho más positiva. Es importante destacar el elevado significado que tiene para la seguridad, la confiabilidad y el compromiso la participación directa de las personas, específicamente en la comunidad a la cual pertenecen. Desde esta perspectiva, se planteó entonces la formación de personas mediadoras, familiares y comunitarias, ¿sí? Fortaleciendo sus habilidades, adecuando un espacio físico para que ofrecieran los servicios de mediación y el acercamiento también a la comunidad de impacto a través de programas de mediación itinerante, y desde el 2018, afortunadamente, se incorporaron los procesos restaurativos de manera formal en toda la labor que hacían. Como resultado de este trabajo que se ha venido realizando, se cuenta con los servicios que ofrecen 6 unidades de mediación en 4 municipios del estado de Sonora en México. Estas unidades cuentan con un total de 76 mediadoras, mediadores, facilitadores que operan como equipo responsable de manera formal. 16 personas que contribuyen de manera parcial en actividades específicas, como las jornadas de mediación itinerante y los círculos de paz, entre otras actividades que realizan. A esto se suma estudiantes de servicio social que en este proyecto se incorporaron gracias a la alianza con la Universidad de Sonora. Así se reforzaron las acciones y se fortalecieron capacidades para implementar los procesos restaurativos
en estas unidades. Y se llevó a cabo a través de 3 momentos que nosotros consideramos importantes. Primero, un esquema de prácticas restaurativas vivenciales. Después, otro momento donde hubo capacitación teórica en procesos restaurativos. Y el tercero, que para nosotros fue uno de los más importantes, la implementación de los procesos restaurativos en su intervención comunitaria. La verdad, confieso que la implementación de estos procesos no se contempló desde el principio del proyecto, sino la necesidad fue surgiendo dentro de las mismas unidades de mediación para atender los conflictos y diferencias que a veces surgían al interior con los propios mediadores. La experiencia vivencial producida por el encuentro restaurativo genera nueva construcción sociocognitiva y se ve fortalecido el juicio moral. Se trata en realidad de un espacio donde la vulnerabilidad se transforma en autenticidad para orientar otro tipo de relaciones, donde la dignidad humana definitivamente tiene cabida. Recordemos que el paradigma restaurativo responde a la necesidad de generar participación crítica y protagónica en las comunidades, en los grupos, desde una perspectiva de corresponsabilidad. Una de mis compañeras ya lo mencionaba, abonando a mejorar el sentido de autonomía y autoeficacia para empoderar a las personas y que puedan gestionar en conjunto los conflictos o delitos que la vida les presenta. En nuestro proyecto, como lo comenté, primero se incorporaron estas prácticas de manera vivencial y a través de diversos tipos de círculos se abordaban tanto situaciones de conflicto como encuentros para la construcción de relaciones, de acuerdos, de estrategias para la organización de su trabajo y sus formas de convivencia. Los resultados fueron muy buenos, diría yo la verdad, sorprendentes. Ya Jan nos mencionaba esta cuestión mágica de todo lo que puede suceder en los círculos, ¿sí? Se adoptaron las prácticas, o sea, el resultado fue que adoptaron estas prácticas en sus propias reuniones. Cada unidad hace sus reuniones quincenal o mensualmente y adoptaron ellos mismos estas prácticas por lo que obtenían. La sola vivencia les detonó el interés por llevar estas experiencias a comunidad en los diferentes programas que ellos manejaban. Sin embargo, la verdad es que se les pidió que esperaran para capacitarse y así realizar estos procesos con mayor certeza. Como sabemos, los procesos restaurativos tocan fibras humanas profundas y en situaciones complejas es conveniente acercarse a estas circunstancias con la confianza de que tendremos los conocimientos, las herramientas profesionales y humanas competentes para acompañar el dolor y el sufrimiento del otro, así como para motivar su reparación. Esto nos llevó a la formación en procesos restaurativos justo antes de empezar la pandemia, a principios del 19. Jorge Pesqueira y Pablo Moratelli fueron los primeros en acompañarnos en esta aventura y capacitar a los equipos. Ahora ellos saben y comprenden de manera más profunda que la impronta del proceso y el resultado del enfoque restaurativo tiene que ver con el reconocimiento del inmerecido sufrimiento del afectado, su derecho a decidir la forma en que debe ser subsanado el daño y que pueda recuperar la confianza en su grupo. Y por otro lado, para el que ofende, la posibilidad de enmendarse primero consigo mismo, de aprender, pero con H, de asirse del autocontrol y entender las consecuencias de su hacer. Y así, de manera conjunta, romper el vínculo que el conflicto o el delito genera. Definitivamente, enfrentar situaciones de conflicto con principios que ayudan a abordar la complejidad, el sufrimiento humano y los procesos de transformación requieren preparación e interdisciplina, pero sobre todo, saber que no se puede dejar de lado la sabiduría propia de los implicados. Ha sido poco el tiempo que se ha tenido para implementar de manera presencial en comunidad estas prácticas, ya que el COVID nos concentró en casa, nos detuvo inicialmente. Sin embargo, los equipos de las unidades de mediación no se detuvieron.
La creatividad también se detonó en las y en los mediadores pares, ya que han realizado círculos, diálogos entre los equipos de trabajo y con personas de la comunidad de manera virtual. Ante esta situación de pandemia hemos tenido que redescubrir valores que son indispensables para afrontar lo que se ha presentado en este terremoto social, emocional y económico que hemos vivido. Y precisamente los procesos restaurativos ponen de relieve las fortalezas humanas. La resiliencia permite detonar esa potencialidad que existe en nosotros, reconociendo el dolor y los hechos, teniendo la certeza de que las personas pueden asumir su protagonismo buscando en sus propias capacidades la manera de resurgir. Como señala Olalde, un facilitador español de justicia restaurativa, el encuentro se desarrolla desde la vertiente sanadora, permitiendo unificar las decisiones y emociones en un proceso de integración, salud y equilibrio personal, que permita la apertura al otro y el desbloque del futuro personal. Los equipos van constatando en su intervención comunitaria que a través de las prácticas restaurativas se abordan las dimensiones emocionales que surgen en los diversos eventos difíciles y que transformando y canalizando estas emociones se puede dar un giro a la sanación. Considero en estos tiempos que debemos volver la mirada a lo esencial, es decir, a lo que sustenta, a lo que nos da sentido, a lo que queda cuando se evaporan las cosas que creíamos básicas y que no lo eran. El trabajo realizado en las intervenciones comunitarias me ha enseñado la importancia de las conexiones que se producen y de la calidad de relaciones que son capaces de generar las personas al proponerse alguna tarea para cambiar o mejorar. En estas circunstancias sobresale la implicación que tenemos con los otros. Ya lo han dicho mis compañeros en la exposición. ¿Sí? Esa interconexión con familia, con vecinos, con amigos, conocidos e incluso con los no amigos o enemigos. De aquí la importancia de construir relaciones que apoyen la restauración, la sanación de heridas emocionales, la estimulación del crecimiento propio y la madurez de los vínculos colectivos. 3 minutitos, Graciela. 3 minutitos. Gracias. Gracias. Según los propios comentarios de los equipos de los integrantes de las unidades, se han dado cuenta que la empatía, el reconocimiento, la asertividad y las preguntas encaminadas a encontrar lo que sí hay y funciona en las personas son las primeras prácticas restaurativas informales que desde la mediación ya aplican. Y sumando la facilitación de círculos, se han percatado de que el trabajo horizontal facilita que los puntos de vista individuales se combinen unos con otros, creando nuevas posibilidades de acción. Se facilita la comprensión, el diálogo se transforma y hay un espacio donde el interlocutor descubre por sí mismo las verdades y se producen nuevas posibilidades para el bienestar de los implicados. Con esta metodología, que en realidad algo importante que hace es que cambie el miedo y el castigo por la conexión y las buenas relaciones. También han constatado que el daño está íntimamente relacionado con la noción de sufrimiento más que con el evento mismo. De acuerdo con la experiencia que hemos tenido, vemos cómo resurge lo comunitario, se renueva la energía grupal, la esperanza, la motivación, el respeto, el compromiso, diría yo que hasta el cariño aumenta. Me voy a permitir compartirles rapidito una imagen de precisamente este trabajo que se ha hecho. Como les cuento, son unidades que se han manejado en 4 municipios, donde la gente interviene directamente en zonas vulnerables a través, en un inicio, de la mediación, ¿sí? Después se pasó a la implementación de procesos restaurativos a través de 3 momentos: las prácticas vivenciales, que vivieron primero la experiencia, la capacitación y la implementación, en donde ellos actualmente
están manejando estos círculos. Quiero enfatizar, para terminar, que sanar, restituir y reintegrar es una labor compartida, como familia, como grupo, como sociedad. No es una tarea de una sola persona o disciplina. Necesariamente se requiere de la capacidad de trabajar colectivamente, generando espacios seguros, dialógicos y apropiados para la atención reflexiva, ética y responsable. El impacto socioemocional de los procesos restaurativos repercute de manera definitiva en la generación de una justicia social que fomenta la integración y la protección frente al sufrimiento de los más vulnerables. Y de esta manera nos permite caminar hacia una sociedad más justa y equitativa, que es a final de cuentas lo que buscamos. Considero que la inclusión de las prácticas restaurativas como factor de cicatrización de heridas individuales y colectivas, de inclusión, de revinculación y de corresponsabilidad en la intervención comunitaria es esencial, tanto para abordar las violencias como para la construcción de espacios seguros, donde quepa el respeto, la empatía y la alteridad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Graciela. La importancia de la comunidad para la restauración individual. Muchísimas gracias. Y vamos ahora con nuestra última panelista. Es María Inés Narvaja. Ella es licenciada en Letras por la Universidad del Salvador y especialista en comunicación multimedial, diseño didáctico de textos académicos para la divulgación. Tiene experiencia en docencia en niveles medios, terciarios y universitarios, y asimismo en la coordinación de carreras de grado y pregrado. María Inés, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por la invitación y gracias a mis compañeros de panel que la verdad que me llenaron de esperanza, que podamos trabajar juntos en esto de reparar un poco la realidad. Yo pertenezco a la Fundación Miserando, que nació como respuesta a nuestra inquietud por las consecuencias de la cultura del descarte. Fue un desafío que tomamos en el 2014 del Papa Francisco, de quien nos inspiramos para elegir también nuestro nombre, que hace mención a la mirada misericordiosa de Dios hacia nosotros, y de ahí que nosotros queramos mirar de la misma manera a los demás. Creo que por ahí es una primera práctica restaurativa, es mirar con misericordia al otro, ¿no? Para llevar a cabo nuestros objetivos hemos diseñado 3 proyectos solidarios, que son el proyecto Ducha, el proyecto Hogar y el proyecto Vida, y un mapa solidario donde se pueden encontrar otras instituciones que tienen el mismo fin que nosotros, donde está toda la información de estos lugares, y la gente que quiere ayudar, va al trabajo o en la puerta de su casa tiene alguien durmiendo en la calle, puede informarle o acompañarlo para que tengan una ducha caliente, un almuerzo o una merienda del día. Pero sobre todo nosotros trabajamos en acompañar a comunidades solidarias ofreciendo estos proyectos para implementarlos localmente. Y acá retomo un poco lo de Graciela, de que la comunidad ayuda a reparar un poco la realidad. Serán ellas las que van a sostener con su trabajo y compromiso el proyecto. Y nuestra permanencia en el lugar va a depender de cómo ellos lo vayan implementando localmente. Cuanto más surja la comunidad que restaure estas heridas en sus lugares, Miserando se va retirando, ¿no? Pero antes de adentrarme en estos proyectos, quisiera que conozcan cuál es nuestra mirada de la realidad social argentina y de nuestra propia realidad personal, más allá de la coyuntura política. Y para ello necesito de la obra Leopoldo Marechal, es un escritor argentino del principio del siglo XX, para poder expresar en una imagen literaria quiénes somos y desde dónde hablamos cuando hablamos de Miserando. Si prestamos atención a sus obras, especialmente sus novelas, vemos que propone una reconstrucción nacional a través de la reconstrucción del hombre individual. El autor ve, cito textual, a Argentina corrompida, viciosa de su estupidez y alimentada de su vaciamiento espiritual, textual en su novela Adán Buenos Aires, que tiene su redención en el Adán Buenos Aires con el abrazo a Linchera, hombre solo y enfermo, desamparado y excluido, donde Adán despierta el compromiso con los demás.
Entonces, el primer paso para la reconstrucción personal y social, según Marechal, es no invisibilizar. Podríamos decir que Adán Buenos Aires visibilizó al que sufre en la puerta de su casa y lo abrazó. Práctica restaurativa, visibilizar y abrazar. Les pido que guardemos esta imagen literaria y existencial que retomaré más adelante. Por eso, cuando me propusieron exponer la experiencia de las acciones de Miserando en un espacio de confianza y diálogo, lo primero que se me planteó es la necesidad de enmarcar esta definición en 4 tensiones que vivimos y que forman parte de la identidad de Miserando. Primera tensión, entonces, es entre metodología y ecosistema. Somos una asociación civil sin fines de lucro, que tiene una misión y una metodología para cumplimentar nuestros objetivos que se proyectan en proyectos, valga la redundancia. Pero somos más que esta lista de acciones, que ojalá podamos hacerla muchos años, porque somos una forma de ser en el mundo, y esto nos lleva al concepto de ecosistema que contiene la metodología. Por eso nuestra misión comienza por nuestras propias periferias existenciales, las de nuestra familia, amigos y compañeros de trabajo. Esta primera tensión, metodología y ecosistema, se apacigua con el diseño de un proyecto común, no ideológico ni partidario, un proyecto que incluya toda forma de pensar, todo pasado lastimoso y lindo que podamos tener, y un futuro donde todos tengamos lugar protagónico, desde el más chico al más grande. Miserando es una forma de reconstrucción personal y colectiva. Una segunda tensión que nosotros encontramos en nuestro ser es lo individual y lo colectivo. Tensión que nos reconoce como lincheras, unas veces donde somos abrazados y otras como los que abrazan. Pero también este linchera, puedo ser yo, vos, él, mi vecino, somos la representación de una Argentina lastimada. La Argentina también es una linchera, sufrida y excluida, que necesita también una reconstrucción colectiva, porque la patria somos todos y nos salvamos juntos. No hay patria libre mientras haya un solo argentino esclavo, marginado o usado por especulaciones partidarias o sectoriales. Mientras veamos en la calle a uno solo de nuestros compatriotas durmiendo en sus veredas, no tendremos patria, o si la tenemos, está muy enferma. Este es el desequilibrio de la convivencia social al que queremos enfocar todas nuestras acciones conmiserando. Entonces podríamos decir que esta segunda tensión se libera con ejercer una libertad comprometida con el bien común, porque Miserando es una propuesta para todos. Tercera tensión la encontramos entre lo que somos y lo que desearíamos ser. Por eso podemos decir que somos o deseamos ser o pretendemos ser una respuesta para nosotros y para los demás. Sabemos de qué hablamos cuando hablamos de fragilidad y rupturas personales, y sabemos también lo sanador que ha sido el apoyo de los demás. Esta es una deuda social que tenemos y queremos honrarla, poniéndonos al servicio del más frágil y acariciando con nuestros gestos toda herida de injusticia social que hace de ellos parte de un descarte. Somos conscientes que Argentina posee una riqueza incalculable y una historia rica en conciencia social. La tarea que nos proponemos requiere de esfuerzos compartidos, sin esquivar el bulto buscando culpables o recetas eternas. Porque mientras tanto hay argentinos y argentinas que mueren en nuestras calles, en la puerta de nuestras casas, casi invisibilizados y sin que nadie los llore. Por eso, esta tensión se supera con la solidaridad que nos pone al alcance de aquellos más desprotegidos. No la de una gestoría asistencial, sino la del hermano y hermana que sale al encuentro del otro. Miserando es una experiencia de fraternidad. Cuarta tensión es entre nosotros y ellos. Trabajar en sinergia con otras instituciones locales nos lleva a apostar acciones que duren en el tiempo y vayan a la raíz del problema. Reconstruir la amistad social en comunidad. Por eso no acordamos con acciones esporádicas o tipo Papá Noel que vienen, dejan comida y se van, desarraigadas de una comunidad local. Creemos firmemente que el camino es que cada comunidad se haga cargo de sus hermanos más necesitados. Por eso, nosotros tenemos una propuesta que convoca comunidades solidarias, y cuanto más formadas y potentes surjan en el proyecto a implementar, más en retirada están Miserando. Llegamos con uno de nuestros proyectos al lugar, trabajamos con la comunidad que lo llevará a cabo y nos retiramos a repetir la dinámica en otro lugar. Miserando, podríamos decir que es una excusa para el encuentro de trabajo juntos. Y acá tenemos algunas experiencias como el proyecto Ducha, que tiene como objetivo acompañar a las personas en situación de calle
e invitarlos a entrar en un proceso de reinserción social. Aquello que se hiciera en el mismo Vaticano, donde las personas con el objetivo de ir a tomar un desayuno, se le da asistencia de salud, se le corta el cabello, se crea un vínculo para poder entrar en un camino de recuperación. Tenemos la experiencia de las luchas del Sagrado Corazón en Barracas, que probablemente algunos hayan escuchado, con el padre Sebastián y Pablo con su grupo de voluntarios. Una iniciativa que llevamos a cabo con la Cátedra del Diálogo y la Cultura del Encuentro, con comunidades del sur y la parroquia. Fue nuestra primera experiencia y la comunidad de voluntarios que se formó alrededor de este proyecto fue un terremoto. Nos sacaron el proyecto de la mano, rediseñaron nuestra propuesta, la pusieron en marcha, pasaron del desayuno a la ducha, de la ducha al desayuno, y de ahí a trabajos de capacitación cooperativa, y ahora están formando un hogar. Un ejemplo. La verdad que fue un orgullo poder trabajar con ellos. Luego tenemos un proyecto hogar. Con este proyecto aspiramos a proveer vivienda digna, permanente para las personas en situación de calle. Existen innumerables espacios físicos ociosos y subutilizados, tanto en el ámbito privado como estatal. Creemos que es hora de activarlos en beneficio de los más necesitados, en particular de las personas que viven en la calle. Casa Miserando es un ejemplo de esto. Hemos recibido en comodato de San Vicente de Paul una propiedad donde se creó un espacio para personas en situación de extrema vulnerabilidad, jóvenes en proceso de recuperación de adicciones con discapacidad física y psiquiátrica en situación de calle. Ubicado en el barrio de Barracas, esta casa intenta ofrecer asistencia social, acompañamiento terapéutico y contención espiritual a chicos de entre 15 y 20 años. Asimismo, es un espacio de encuentro durante el día donde pueden hacer talleres, recibir consejos de los operadores de salud que allí están llevando a cabo el proceso de reinserción. Este proyecto representa el acceso a uno de los derechos humanos fundamentales, como es el de la vivienda digna y el de la salud integral. Lo hacemos con la Cooperativa de Acompañantes a Usuarios de PACO, de la Federación de Familias Grande del Hogar de Cristo, junto a la Asociación Civil En Camino. Asumimos esta complejidad de situaciones muy difíciles y muy duras de cada uno de ellos, que han quedado prácticamente sin familia y roto cualquier vínculo, no solamente con la sociedad, sino con otras personas que forman parte de su vínculo más íntimo. Y para esto hago propias las palabras del Papa Francisco, que dice que hay un contexto en la sociedad donde se excluye, se margina, discrimina y descarta a muchos de sus miembros. No podemos vivir en paz si alguno de ellos queda a la vera del camino. Al mismo tiempo, en Casa Miserando se generan espacios de experiencias laborales, delegando actividades acordes a sus posibilidades. Y así vamos cultivando una experiencia de trabajo, que nos lleva a un tercer nivel, que es el proyecto Vida, donde ya cuando hay una reinserción social a través de las luchas y del proyecto Hogar, entramos en una reinserción laboral, donde en red con otras instituciones tratamos de organizar cooperativas, bolsas de trabajo y empresas sociales, donde estas personas puedan tener una experiencia de trabajo digno y formal, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Para finalizar, quiero detenerme en la palabra miserando, que es mirar con misericordia, que nos pone frente a la mirada que tenemos sobre el otro y que libera las 4 tensiones que antes mencioné. Por eso hoy debemos plantearnos seriamente qué mirada tengo del otro. De otro que tal vez piense diferente, viva diferente y mire diferente a las personas y a los hechos históricos que nos unifican como pueblo. Les cuento una experiencia que nosotros iniciamos repartiendo el desayuno a las mañanas y a veces a la noche en el recorrido de Navidad, cuando íbamos a repartir un pan dulce. Tres minutitos, María Inés, nada más. Gracias. Minutitos. Nos dimos cuenta que a veces no encontrábamos a las personas que dormían en la calle. No teníamos ejercitada la mirada. Después no es que habían más personas, sino que nosotros educamos la mirada para poder encontrarlos. La pandemia ha puesto de manifiesto lo mejor y lo peor de cada uno, nos ha enfrentado y amigado, nos cuestiona nuestra mirada y en consecuencia nuestros actos, porque tal vez la mirada que tengamos del otro se nos devuelva con la misma intensidad y lectura. Si miramos como objeto a los demás, se nos devolverá esa imagen devoradora y nos cosifica todo, los que miramos y los que nos miran. Mirar con misericordia podría decirse que es una práctica restaurativa y reparadora de nuestra convivencia en comunidad.
Miserando propone buscar esa mirada que nos transforma a todos por igual en válidos y valiosos, con una cultura que desafíe el descarte con el ejercicio de la fraternidad. Abracemos a Linchera, que somos cada uno de nosotros y todos como pueblo, y que la reconstrucción nacional sea un proyecto posible. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, María Inés. Ha sido verdaderamente enriquecedor escucharles a todas y a nuestro panelista también. Hay algunos comentarios en la lista de preguntas. Preguntan por el material, que si quedará disponible esta grabación. Hay que avisar porque me parece que hay mucho interés. Tenemos 1,200 participantes presentes en este panel, así que me parece que el tema, desde luego que además de ser ¿Hay algún problemita con la audición de Teresa? Sí, en tanto se vuelve a conectar la coordinadora del panel, informamos que sí, efectivamente las presentaciones se subirán en forma posterior a las páginas tanto de la Fundación Latinoamericana Objetivo 16 y de la página de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. ¿Hay algunas otras preguntas? Estaban preguntando también por las certificaciones, las comprobantes de asistencia también serán con los registros que se están llevando a cabo para poder extender las constancias. Y respecto de las preguntas, nos estaban preguntando de María Inés Narvaja sobre el autor que citó en su presentación y sobre también cuál es el nombre, reiterarnos el nombre de la fundación que representa. El autor es Leopoldo Marechal, es un autor argentino, poco conocido en algunos ámbitos de la primera mitad del siglo XX. Se lo súper recomiendo. Y la fundación es Asociación Civil Miserando. La página web es miserando.org. Muchas gracias, María Inés. Gracias a ustedes. Para la maestra Silvia Nadach, nos están preguntando, en México el tipo penal es feminicidio. ¿Cuál sería la diferencia entre femicidio y feminicidio según su punto de vista? A ver, yo contesto desde el conocimiento que yo tengo, no tengo por ahí los datos técnicos porque no soy abogada, pero sí el femicidio Carolina, vos tenés conexión porque quedó congelada Silvia. Ah. Por favor, para que retomen. A ver ahí, Silvia. ¿Ahí se escucha? ¿Ahora sí? Sí. Que el feminicidio, de acuerdo a lo que nosotros también hemos visto, por ahí como lo entienden en México, es cuando se toman las responsabilidades de los organismos del Estado, ¿no? Es decir, aparece como feminicida también todas las inacciones o negligencias por parte de los organismos del Estado. Acá como la figura penal, digamos, quien aparece como imputado responsable está como individualizado en la pareja, expareja o el victimario o agresor, digamos, pero en una persona concreta, digamos. No sé si quedó respondido, pero es un poco las diferencias entre los dos términos. Acá está como más circunscripto a lo doméstico y en la relación vincular. Y el feminicidio ya toma como todos los otros organismos intervinientes que tuvieron que haber hecho o tomado algunas acciones y no las tomaron, ¿no?
Entonces, también como las responsabilidades del Estado. No sé si quedó claro o si vos querés, Caro, agregar algo más. No, perfecto. Ya, estamos de regreso. La tecnología no tiene palabra de honor y bueno, pues así también nos hace quedar mal también de repente, pero bueno. Bien, voy a dar una reseña de lo que hoy se estuvo hablando. Yo creo que la gran conclusión es que la comunidad, que el trabajo colectivo, que el acompañamiento es indispensable para la reparación del individuo. Es importantísimo tejer una sociedad, generar un tejido social fuerte que permita sostener al individuo y que en ese sentido también vaya hacia esa restauración cuando la persona lo necesita. Entonces, a manera, digamos, de reseña, de resumen de lo que se estuvo comentando hoy aquí, Dolores habló sobre la educación, la paz, el lenguaje, el diálogo a través de esta herramienta del círculo, que permite desde luego pues la comunicación reflexiva, y hace falta impulsar las políticas restaurativas en las instancias educativas. Desde luego, me parece que es indispensable que esto se debe tomar en cuenta de aquí en adelante como prácticas convencionales, rutinarias, que permitan la atención plena de los individuos enfocados para que se puedan identificar los problemas y los intereses colectivos también, y con ello sostener la restauración de cada uno de los individuos. Jan nos platicó sobre una experiencia de un círculo restaurativo muy interesante en España. Él indica que los círculos los primeros círculos son para crear comunidad, conocerse, reconocerse, conectarse. Se promueve la escucha activa al tiempo que permite confrontar las situaciones que naturalizan los conflictos, como el caso de Raúl, el chico que tartamudea cuando se siente hostigado por otros compañeros. Los círculos son poderosos y mágicos. Hay que prepararse para contener las respuestas y también hay que anticipar. Él hacía una autocrítica sobre su participación, decía, a lo mejor no actuó a tiempo, pero a lo mejor también fue mejor porque permitió a este chiquito poder empoderarse y poder resolver el problema por sí mismo. Las niñas y los niños tienen capacidades, y los adolescentes también, para gestionar y resolver conflictos, y las personas facilitadoras tienen que romper con la neutralidad para provocar una toma de conciencia. Silvia y Carolina nos hablaron sobre el Centro de Asistencia a la Víctima, con ideas como la experiencia con grupos de mujeres. La violencia de género, pues es un tema estructural que reconocemos, tanto el movimiento de mujeres que han promovido el reconocimiento de los derechos de las mujeres, como los programas de atención a las mujeres, permiten avanzar siempre dentro de un marco normativo para intervenir contra la violencia de género. Reconocer la corresponsabilidad, muy importante, en la violencia vivida es un punto de partida para promover que las mujeres sean protagonistas de sus cambios. No solo pensarse como víctimas, sino como una persona que ha sido vulnerada en sus derechos básicos. En este contexto, la experiencia permite, y la pandemia por sí misma, que también ha sido mencionada por varias personas, pues ha sido toda una oportunidad también para salvar ese reto tan importante que nos impuso la pandemia y que nos ha permitido demostrarnos que somos más fuertes, más creativos y que podemos salir adelante a pesar de situaciones complicadas como en este caso la pandemia. Graciela Frías tomó el tema de acuerdo al programa de mediación y cambio social, incorporación de los procesos restaurativos en la intervención comunitaria, con un ejemplo de unidades de atención en Sonora, en donde las comunidades adquieren una actitud propositiva y los procesos restaurativos tocan situaciones sensibles, profundas, se enfrentan situaciones de conflicto que requieren desde luego el trabajo interdisciplinario, sin dejar de lado la sabiduría propia, la sabiduría de las personas implicadas.
transformando las interconexiones que se producen entre las personas para construir relaciones que apoyen la sanación. Desde luego, sanar, restituir y reintegrar es una tarea compartida, decía ella, es una tarea colectiva. Y finalmente, en nuestra última panelista, María Inés nos habló de mirar con misericordia, de ver a los demás con cariño, con amor, con justamente con esta mirada de ayuda, la ayuda que necesita la persona, que necesita la restauración, y que en ese sentido pues es la comunidad nuevamente la que le pueda dar el acompañamiento, la asistencia social, el trabajo comunitario, que finalmente creo que en este sentido es la conclusión más importante, cómo la comunidad es la que soporta al individuo y cómo es la comunidad y el trabajo colectivo quienes pueden lograr que un individuo vulnerable, lastimado, que requiere la restauración de una situación difícil de violencia, puede superarla con el trabajo y con la mano y con la ayuda que le presenta su comunidad cercana. No sé si quisieran abundar. A mí me gustaría que cada una y nuestro panelista dieran un mensaje de cierre de 2 minutitos cada quien, si me permiten, y empezaríamos en el mismo orden, en este caso con Dolores. Dolores, si nos puedes regalar un cierre, por favor. Bueno, creo que para mí sería importante transmitirles lo importante que es instaurar este mecanismo de resolución de los conflictos y de tratamiento de los problemas desde la más temprana edad. Esto es un aprendizaje, se aprende junto al otro y aprendemos a vivir desde la lógica de la paz o desde la lógica del conflicto. La oportunidad de responsabilizarse y de poder expresar lo que sentimos, tanto como víctimas o como victimarios, hay que aprenderlo a hacer desde la más temprana edad. Es un ejercicio como todo lo que hacemos. Y aprendemos a gritar o aprendemos a hablar secretamente y con cariño y con ternura. Creo que eso es lo que propongo. Propongo que esto sea una política pública eficiente. No nos alcanza el marco legal de la Ley Nacional de Educación que establece que los conflictos se resuelven a través del diálogo. Hace falta que se instrumente, no tan solo el código de convivencia, hace falta llevarlo a la práctica. Ese código de convivencia tiene que ser un código de convivencia vivo, dinámico, donde podamos instaurar esto. Y el código también se redacta a través de un círculo. El proyecto también se redacta a través de un círculo. Nada más. Muchas gracias, Dolores. Jan, gracias, 2 minutitos. Tu micrófono, sí. Ok, seguimos entonces. Vamos con Silvia. Mientras tanto, Jan puede poner su micrófono. Adelante, Silvia. Bueno, yo lo que quisiera transmitir y lo que resueno con todas las experiencias que fui escuchando es en la importancia del cuidado, en la importancia de desnaturalizar prácticas que vulneren derechos, que victimicen, que agredan, que cercenen al otro, la importancia de también lo dulce de tomar lo dulce y lo amargo de la diversidad, como decían también, poder abrir, poder tener estas aperturas, digamos, a trabajar y a poder escuchar y a incluir al otro. Siempre con el horizonte de una justicia social donde todos tengamos mismos derechos y oportunidades, y no quedarnos cristalizados en roles o en lugares fijos, ¿no? Como también decían, por ahí podemos por ahí cuidar, pero también por ahí necesitar ser cuidadas, y bueno, y entonces poder ir jugando con eso.
que tengamos eso, una sociedad cada vez, bueno, con igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas y todos. Gracias, gracias Silvia. No sé si Jan puede Sí, tomar. ahora sí. Muy bien. Ahora sí, si quería retomar lo que dijo Dolores y que comparto totalmente, comenzar a temprana edad. Hay un video, lamentablemente es en inglés, de una institución educativa en Australia que ha hecho un seguimiento de esos niños durante varios años, donde era una institución con cultura restaurativa, círculos y círculos y círculos, eh, y y se escucha el testimonio de esos estudiantes cuando son grandes y que ya terminan la escuela, que han pasado años así. Es impresionante, impresionante el empoderamiento, cómo se expresa, cómo respeta los principios que tienen, los valores que han adquirido, la forma de saber resolver sus conflictos. Es algo realmente impresionante. Y son los mismos niños que se ve al principio del video de chiquitito, y se le ve ahí de años en años, ¿no? La otra cosa que quisiera aprovechar de decir, insisto nuevamente de la importancia que nuestros primeros ciclos es con ese único objetivo de crear ese sentido de comunidad, de conectarnos, de aprender realmente a respetarnos, a dialogar, a saber que podemos tener discrepancia entre uno y el otro, pero valores, ¿no? Y saber también cómo funciona el círculo, y a partir de ahí podemos abordar, por ejemplo, temas que les interesa, o temas que les pueden afectar de una forma o la otra. Y no siempre somos nosotros que debemos imponer los temas, sino qué temas les interesa, qué temas les afecta, de quién quieren ustedes conversar, ¿no? Y yo creo que si enfocamos mucho en estas dos primeras cosas, segurísimo que tendremos mucho menos tensiones y conflictos en nuestra aula, en nuestras escuelas. Es decir, que la mayoría de nuestro trabajo es crear comunidad, trabajar todo el tema preventivo y tal, y tendremos, por supuesto, menos necesidad de tiempo para abordar lo que son los conflictos. Gracias, Jan. Carolina, por favor. No sé si puedes entrar, Carolina. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, adelante. Me quedo pensando en esto de la circularidad, y estoy convencida de que entre, bueno, todos, un placer realmente haber escuchado a todos los panelistas y resonar en tantos y reconocernos en la diversidad de las prácticas. Creo que aquí también se sucede una retroalimentación muy interesante que hace a la posibilidad justamente de incorporar otros registros respecto de las praxis, seguir ampliándolas, seguir aplicándolas, en esto que decíamos, ¿no? En la medida en que se construyen o se comparten estas experiencias, también se pueden redactar o transmitir desde otro lugar, ¿no? En esta exteriorización. Aquí también creo que se generó circularidad, retroalimentación en la posibilidad de comunicarnos a través de la construcción de prácticas diversas y fundamentalmente basadas en un diálogo igualitario y en una construcción de sentidos diferentes, ¿no? Mil gracias. Gracias, Carolina. Graciela. Gracias, María Teresa. Sumando lo que dicen mis compañeros, con lo que estoy totalmente de acuerdo, además, quisiera que pensáramos también en la importancia de la formación, de la preparación y del crecimiento de los facilitadores en la cuestión de los procesos restaurativos, porque creo que hay que hacer un trabajo personal fuerte para estar trabajando desde los procesos restaurativos, porque si no, no hay congruencia en el hacer, ¿no? Y creo, desde el punto de vista sistémico, que tenemos que ser congruentes en este hacer
para poder producir o que se den, porque no somos nosotros nada más los que producimos resultados, sino el conjunto de los que participan en cualquier tipo de proceso restaurativo que se lleve a cabo. Entonces, creo que todo este tiempo que hemos vivido, que también se mencionó yo y otros compañeros de la pandemia, todo este tiempo en donde se trastocaron una serie de circunstancias, nos ha hecho cambiar ciertos chips, ciertas cosas en donde tenemos que empezar a ver lo realmente importante, lo que nos une realmente, lo que nos puede vincular, ¿no? Que es el trabajo en gran medida o es el enfoque en gran medida de estos procesos. Creo también que hay que pensar en la suma, en la interdisciplina, en los derechos humanos, en una serie de condiciones que tienen que hacer o fomentar una cultura que nos permita hacer otra cosa, en la familia, en la escuela y en la comunidad. Imagino yo cuando estos niños que contaba Dolores o que contaba Jan han trabajado, ¿sí? Después, al relacionarse con el otro, van a preguntar de otra manera, van a entender y ver otras cosas con las que se puede vivir cuando surge un conflicto. Entonces, creo que la tarea es grande, creo que todavía nos falta avanzar. Creo que aunque esta metodología ha abierto una mirada mucho más humana, todavía tenemos que repensar y concluir y reflexionar sobre todo en este hacer para irlo consolidando. No es fácil, el mundo creo que está viviendo una situación complicada, estamos nosotros en este mundo con situaciones muy complicadas y creo que el trabajo que tenemos hay que seguirlo. Como decía Jan, repensar si aquello que se hizo no estuvo bien o si estuvo bien, pero nos implica el tener que estar en reflexión constante. Muchas gracias, Graciela. María Inés, y después de María Inés tomaremos la foto para que todos puedan abrir sus cámaras, por favor. Adelante, María Inés. Gracias, Teresa. Bueno, primero quiero decir que ojalá Miserando no existiera. Si existe es porque hay una carencia por parte del Estado y de las comunidades que debemos suplir. Desearíamos no existir. Por otro lado, o existir con otras formas, ¿no? Con otros objetivos. Por otro lado, quiero retomar lo de mis compañeros, ¿no? La comunidad es fundamental. La conciencia de que no nos salvamos solos y que nuestros bienes particulares están desvinculados de un bien general es como nuestro principio y fundamento y que creemos que la comunidad es la que nos salva. Y la comunidad de los barrios, la comunidad provincia, la comunidad ciudad, la comunidad país, la comunidad del mundo, digamos, ¿no? Y retomando la última encíclica del Papa Francisco, de todos somos hermanos, es la clave. Todos somos hermanos. Y al hermano se lo espera, al hermano se lo cura, al hermano se lo banca, porque el hermano nos banca, nos espera y nos cura a nosotros también. Así que, bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias por sus reflexiones finales tan valiosas como sus charlas en este panel. Vamos a pedirles ahora abran sus cámaras para que puedan tomar la foto oficial y este panel quede registrado también en ese sentido. Vamos tomando la foto. Todavía no se muevan, porque todavía tenemos otra más. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todas, a todos. Ha sido riquísimo saludarnos a la distancia, escucharnos, reflexionar y hacer este círculo maravilloso el día de hoy. Les agradezco muchísimo su paciencia también y espero que no sea la última vez que nos podamos encontrar nuevamente pronto. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Teresa de Jesús Villegas, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, la coordinación del panel. Desde luego a nuestros panelistas y al panelista. Hay muchas inquietudes y felicitaciones sobre su participación. Yo les pediría en el chat a los panelistas, si son tan amables, de dejar registrado el enlace o alguna página donde puedan los participantes consultar sobre los proyectos que despertaron mucho interés.
También recordarles a quienes se encuentran registrados en el Congreso que su asistencia queda mientras ustedes permanezcan en los eventos a través del sistema. Y recordarles y agradecerles a todos su amable asistencia, no sin antes invitarles a continuar con las actividades de este tercer Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa. Nuestra siguiente actividad es el acto de apertura del Congreso en punto de las 15 horas horario Argentina. Como nos acompañan de muchos países, revisemos nuestros horarios que corresponden al mismo. Para el caso de México es las 13 horas. Les agradecemos mucho su asistencia y los esperamos en punto de 15 horas horario Argentina en el acto de apertura. Muchísimas gracias a todas y todos. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Felicidades, gracias. Gracias. Hasta luego.